lugar. Necesitamos ver varios temas que son importantes. Recuerden que estamos ya en la preparación. Hoy es 30 del mes de Ab, el quinto mes, en la fecha hebrea. Pero es ya Rosh Hodesh Elul. Siempre que 30 del mes quinto llamado Ab, A-V. Cada vez que el mes hebreo trae 30 días, el día 30 ya es Rosh Hodesh. Hay 2 días de Rosh Hodesh. El día 30 y el primero del mes entrante, por supuesto. Esto ha sido desde los tiempos antiguos, aún antes de David, pero hay una cita en 2 de Samuel donde nos confirma estos 2 días. Bueno, voy a hablar aquí mejor. Muy bien. Primeramente, tenemos que ver un tema acerca de la tevilá, la inmersión. Primeramente vamos a contestar la pregunta: ¿qué es tevilá? La tevilá es la inmersión, que el concepto griego es bautismo. Pero eso es griego, ¿no? Quiero pedir que nos vaciemos, ¿sí? Nos vaciemos de las enseñanzas que heredamos. Vamos a ver desde la perspectiva hebrea la tevilá, la inmersión. Ok. Vamos a Ibrim, Hebreos 6. En Hebreos 6. ¿Qué vamos a ver ahí? Necesitamos ver las bases, el fundamento. Y aquí se nos dicen cuáles son estas. La versión común dice, la doctrina. ¿Sí? Pero este es el fundamento. Dice así. 6:6. Hebreos 6:1. Ibrahim 6:1. Dice así: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Elohim. 2. De la enseñanza de las inmersiones, o aquí dice en hebreo tevilot, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bien, dice, no echen de nuevo el fundamento de la enseñanza, de la importancia de estos 6 fundamentos. 6 fundamentos. Esto debería ser fundamental, del dominio público, que lo entendamos a la perfección. Esto serían nuestras bases, ¿sí? Pero por desgracia todavía hay por ahí enseñanzas que mezclan el aspecto hebreo con otras enseñanzas, y por eso se habla de que el bautizo, así lo traducen, que el bautizo perdona pecados. El bautizo no perdona pecados, no. Y hablan de 3, 4 y hasta 5 bautizos. No, tampoco. No existen, no los hay. La inmersión, fíjense aquí, está diciendo, ustedes anótenlo, ¿cuáles son las enseñanzas básicas, lo fundamental, lo que no debe faltar?
en lo que debemos estar totalmente instruidos y por supuesto llevarlo a cabo. Esto es, ya lo vemos, una de ellas es la teshuvah, el arrepentimiento, la fe, la emuná, las tevilot o las purificaciones o las inmersiones, la imposición de las manos, de la resurrección y el juicio eterno. Estas son. Ahora vamos a Efesios 4:5. Efesios 4:5. De hecho, hay hasta lugares en que solamente se ha dejado, lo único que se ha dejado es la fórmula trinitaria, pero todo lo demás lo han dejado intacto, cosa que no debe de ser. 4:5. Entonces vamos a ver de cerca aquí Efesios 4:5 y dice de la siguiente manera. Está hablando Shaul HaShaliach, el emisario Shaul, y dice: un Adón, una emuná. ¿Y qué dice? Y una inmersión. Fíjense, aquí es singular, nada más hay una. Nada más hay una. No hay tres tipos de inmersiones, no hay 4 tipos de inmersiones, ni mucho menos 5. Es una sola inmersión. Pero como lo vimos en Hebreos 6, dice que son muchas de las tevilot o las purificaciones, sumergimientos. Hay otra doctrina que dice que nada más debe ser uno y queda ahí. Una inmersión, o ellos lo ponen con la palabra griega, un bautismo y ya. No, en Ibrim tenemos que es la doctrina, la enseñanza de las muchas purificaciones. ¿Sí? Ok, este va a ser nuestro punto de partida. Entonces tenemos que vislumbrar, llegar a ver cuál es la inmersión y cómo se hace. Como de ahí en adelante vamos a meternos. Entonces, la tevilá o la inmersión es sumergirnos en una mikve. Y ahora vamos a explicar qué es mikve. ¿Sí? Entonces, bajo principios bíblicos es lo que, por eso estamos en las clases también de Alajot. En las clases de Alajot vamos a poder ver un poco más de esto cuando veamos Alajot de Mikvaot o de las piscinas rituales de purificación. Ok, vamos a empezar entonces. Nuevamente, mis hermanos, en el aspecto hebreo solamente hay una purificación. No hay tipos, no hay diferentes tipos sino que es una. Y se hace continuamente por diferentes razones. Por muchas diferentes razones. Ok. Bajo eso vamos a ver qué es una mikveh, qué es una piscina ritual de purificación. Vamos a ver Génesis 1:10, donde tenemos la primera ocasión
en donde se maneja el vocablo mikve. Génesis, ¿qué? 1:10, capítulo 1, versículo 10. Sí, y aquí es donde vamos a ver qué es una mikve. Es donde nos vamos a nosotros a sumergir, donde llevamos a cabo la tevila o la inmersión. Dice así, Bereshit 1:10, dice, Elohim llamó a la tierra seca, tierra. La reunión junta del agua, él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Cuando dice la reunión junta del agua, en hebreo es ulemikve amayim. Mikve, hay reunión de agua, es traducido como, bueno, mikve es traducido como reunión de agua. Entonces, la mikve es la reunión o la recopilación de aguas. Hay en cualquier lugar donde haya una recopilación o una reunión de agua, esto es llamado en hebreo mikve, y por tanto es un lugar adecuado para la inmersión. Es el primer requisito. Hay todavía muchos más, por supuesto, hay muchos otros más, pero el primer requisito es que sea reunión de agua. Y hay otros requisitos que también deben cumplirse, porque si no se invalida este lugar como mikve kosher, apto para poder usarlo. Por ejemplo, vamos a Vaikra 11:36, Levítico 11:36. Ahí también tenemos el uso de esta palabra para que nos vaya alumbrando un poco mejor acerca de lo que es la mikve. ¿Levítico qué? 11:36. Decía reunión de agua, ¿qué significa? La palabra es mikve. Mikve. Como Mickey, M. P. Sí, esa es la reunión de aguas. En Ilhot Mikvaot, o en las leyes de las piscinas de la purificación del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, capítulo 4, versículo 1, dice: esta es la ley de la Torah, que donde quiera que haya agua almacenada, sirve para la inmersión, pues está escrito recopilación de agua, y es la cita que vamos a ver nosotros, ¿sí? 11:36 de Levítico, y dice así: a pesar de que una fuente o una cisterna para recoger agua permanecerá limpia, pero cualquiera que toque uno de los cadáveres estará inmundo. Escucha otra vez: a pesar de que una fuente o cisterna para recolectar agua permanece limpia. En hebreo esta parte es ubor mikve mayim. Bor es cisterna. Bor es cisterna. Acuérdense que José, sus hermanos lo echaron, ¿en dónde dice? En una cisterna o un pozo sin agua. La palabra es bor. Sigue siendo, es una parte donde se puede recolectar aguas. Entonces, y también el Rambam lo dice, que en cualquier lugar donde quiera que haya agua almacenada, sirve para la inmersión. De cualquier clase, con tal de que haya bastante, segundo punto, debe haber bastante agua como para la inmersión completa del cuerpo humano de una sola vez. Es decir,
que no puede llegarte a las rodillas porque no te sumerge todo el cuerpo. Ajá. Tú tienes que sumergir todo tu cuerpo para que sea una mikve válida, de un solo chom, por así decirlo, de una sola vez. Entonces, se calcula, dice él, los sabios calcularon que bastaría un volumen de 1 codo por 1 codo y 3 codos de altura. Este volumen contiene 40 sea de agua, extraída o no de algún tipo de recipiente. Muy bien, cuando él dice que son 40 sea, está hablando aproximadamente de 200 galones. Algunos dicen que es 725 litros a 756 litros. Aquí. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, entonces, donde hay una reunión de agua, donde uno pueda sumergirse completamente, eso es una mikve. Ya vamos esclareciendo un poquito más allá de lo que nosotros podemos utilizar. Puede ser una mikve natural o una pues artificial, ¿no? Hecha. Natural como un manantial o agua de lluvia, también se puede utilizar agua de lluvia. Y bueno, hay regulaciones que las vamos a ver cuando vemos a la Jot de la mikve. Miren, el agua de la mikve no puede fluir ni correr debe permanecer, no puede fluir o correr, a excepción, por supuesto, de que sea una mikve natural, o sea, un río. El río está constantemente corriendo, pero las que se hacen, ustedes véanlo, siempre Israel utilizó las mikve, pero que no se corrían, o lo ponían en un río o en un mar, y en esas, por supuesto, exceptuamos esto. Entonces, solamente está permitido que corra cuando es una mikve natural, es decir, una fuente que emana solita, un río, el mar, ¿sí? Ok. Para entender un poquito más acerca de esto, necesitamos ver primera de Pedro, que fa Aleph 3:20 y 21. Que fa Aleph 3:20 y 21, o primera de Pedro, como le conocen por ahí, todavía algunos que estamos iniciando. Primera de Pedro 3:20 y 21. Aquí nos va a hablar del hecho con Noé, en el diluvio. Y aquí Kefa está utilizando ese evento para dar una enseñanza acerca de la purificación o de la inmersión que nosotros practicamos. 3:20 y 21 dice así: los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé, la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. Está hablando del arca de Noé. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. No en cuanto a quitarle la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh, mediante la resurrección de Yeshua en Mashiach. Muy bien, vamos a tocar varios puntos aquí, porque dice que la gente se salvó por el agua. ¿El agua fue una salvación? No. Dice que sí, no, porque lo mató. Exactamente, los mató, era destrucción. Entonces vamos a ver, el agua con el diluvio de Noé no salvó, ¿sí?
Y aquí dice que se salvaron a través del agua pocas personas. ¿De qué se salvaron esas personas? Dice que se salvaron 8 personas por el agua. El agua nos salvó. Ellos se salvaron de la contaminación. Sí, porque estaban, Ellos estaban apartados. El agua vino a hacer purificación limpió. de la tierra, porque la maldad se había aumentado, ¿sí? Se había corrompido toda carne, y se manda las aguas para purificar. Por eso dice, se salvaron a través del agua. No es que el agua de la mikve o de la tevilá, de la inmersión, no es que salve, no, sino que te va a limpiar. Ese tipo de salvación, no es una salvación como se maneja en otros lados, ¿sí? Aquella era símbolo, por eso dice aquí, en el verso 21 dice, aquella era un símbolo de la inmersión que ahora nos salva a nosotros. Pero ya vimos, no es eso. Y dice, no en cuanto a quitarles la impureza carnal. Excelente, aquí nos vamos a detener un poco, ¿sí? Dice que nos salva, nos limpia la inmersión, pero no en cuanto a impureza carnal. ¿Qué significa esto? No te vas a limpiar corporalmente, o no se utiliza la tevilá para que uno esté limpio corporalmente, en el cuerpo, en la carne, físicamente. Porque ahí nos dicen ahí, mira, tú vas a sumergirte y ahí el agua se va a llevar tus impurezas corporales y espirituales. No. Aquí dice, no es en cuanto a la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh. Ok, entonces, esto, como dije, nos los confirma el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, en su Mishneh Torah, que también es llamado Yad Hazaká, la mano fuerte, en Ilhot Mikvaot, o las leyes de las piscinas rituales de purificación. En el capítulo 11, versículo 12, dice... 11:12 dice, es cosa evidente que las leyes acerca de la pureza e impureza están dictadas por el texto bíblico y no son de los asuntos de la opinión humana pueda determinar. Son parte de las reglas divinas. Asimismo, la inmersión para librarse de la impureza es parte de esas reglas. La impureza no es barro o excremento que pueda quitarse con el agua, pero así lo decreta el texto bíblico. Y es cosa que depende de la intención del corazón. Por ello, dijeron los sabios, si un hombre se sumergió, pero sin intención definida, es como si no se hubiese inmergido en absoluto. Sin embargo, hay cierto indicio ético en la cuestión, del mismo modo que el que no se concentra en la intención de purificarse, una vez hecha la inmersión, queda purificado, pese a que nada en él ha cambiado físicamente. De igual manera, el que se concentra en la intención de purificar su alma de las impurezas propias de las almas, que son los pensamientos pecaminosos y los rasgos malvados, una vez que ha decidido en su corazón apartarse de dichos vicios y sumerge su alma en las aguas de la razón, queda purificado. Por eso dice en la escritura, y aquí cita Yehezkel, donde dice, rociaré sobre vosotros agua pura y seréis puros, de todas de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os purificaréis. 36:25 de
Yehezkel Anabí, o el libro del profeta Ezequiel. Por tanto, entonces tenemos que el Rambam muy bien dice que no se trata de impureza física y que todo tiene que ver incluso con la intención del corazón. Cuando una persona se sumerge pero sin intención, realmente no hay pureza, no se quita la tuma. Pero si este hombre se sumerge con la intención en su corazón de purificarse, entonces, a pesar de que nada en su exterior ha cambiado, él dice se purifica. Y ahí también él dice una forma de ver la mikve, pero mucho más allá de lo que es el aspecto físico, el aspecto ritual, sino el deshacerse, renunciar a todo lo pasado, a todo lo que aquí como bien nos los dijo el Rambam, que los pensamientos pecaminosos y los rasgos malvados, así lo describe él, que se aparte de dichos vicios. Entonces eso es la tevilá. Por tanto, no es para quitar la impureza en cuanto al cuerpo. De hecho, una de las cosas que se hacen para poder sumergirnos, nosotros tenemos que ir limpios. Ya debimos haber tenido un baño de limpieza corporal externo del cuerpo, ¿sí? Para la mikve. No hay que traer gel o cualquier otra cosa. Es totalmente nosotros limpios, libres de incluso hasta de crema, todo esto, porque así va el proceso, porque no tiene que ver con la parte exterior, con el cuerpo, para nada tiene que ver con eso. Por ejemplo, en el templo, en el Bet HaMikdash, había una cámara, el Discat Ametzoraim, era una cámara para los que estaban afectados con lo que se traduce como lepra, pero esto no es lepra, es tzara, es otra cosa, no es lepra como la que conocemos nosotros. Sí, la tzara, que hace que uno sea, pero eso viene por otras cosas, no es la enfermedad que conocemos como esto. Muy bien, ahí había una cámara, no era una cámara que fluía, nuevamente, no se fluía, se llenaba esa cámara con aguas vivas, que eso es cosa diferente. No es que de un lugar, de un lado le llegara el agua y del otro lado estaba saliendo el agua, no, sino que se llenaba con aguas. Otra parte de ahí que tenemos es que el kior, traducido como el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes, los kohanim, no podía permanecer toda la noche con la misma agua, porque se impurificaba esa agua, ¿sí? Entonces se sumergía este kior, el lavacro, se sumergía en aguas vivas, se abrían unos conductos y el agua viva entraba y sustituía el agua que está adentro y por otro salía. Luego se sacaba y se dejaba en el lugar para que todos los sacerdotes, los kohanim, fueran a hacer su lavado de manos y también el de sus pies. Pero nuevamente vemos, es decir, que solamente cuando se trata de una mikve natural como un río, se permite que fluya, mientras no debe de fluir, no debe de fluir. Tiene que ser kosher. Y la mikve, cuando tiene estatus de mikve, ya no se impurifica. Eso lo vemos en Levítico capítulo 11, versículo 36, ya lo vimos, dice:
se los vuelvo a leer para los que estamos todavía algo dormidos. Dice: a pesar de que una fuente o cisterna para recoger agua permanecerá limpia, pero cualquiera que toque uno de sus cadáveres estará inmundo. De aquí se toma, cuando una mikve será por José, cumple con los requerimientos, está pura y ya no se vuelve a impurificar. Según lo prescrito por la Torá, no se impurifica. Esto es un dato muy importante, porque necesitamos nosotros cumplir con varios requerimientos. ¿De dónde empezaron a salir ideas extrañas? Por ejemplo, en un documento del siglo II, en un documento que se llama Didaje, en esta dice algo así, dice: tenéis que bautizar así. Bueno, hablan de bautizo. Habiendo hecho estas cosas, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, en otra agua. Si no tienes agua fría, que sea con caliente. Si no tienes ninguna ni otra, derrama sobre él, en su cabeza 3 veces, y que antes de que se bauticen, ayunen por lo menos el que bautiza, el bautizado y algunos otros. ¿Ah? Esos son todos conceptos anteriores y no hebreos, ¿sí? No son hebreos. Aquí echarle a una persona a la manera que nos habían enseñado, que nos sumergen, no nos sumergen a nosotros, no nos echan agua a nosotros. Nosotros mismos bajamos al agua. Nosotros solitos llegamos al agua, nos sumergimos, porque los conceptos posteriores nos heredaron eso. Es decir, que alguien te bautiza. No es así en el aspecto hebreo. No se debe utilizar otra cosa, aunque parezca demasiado obvio, no se puede utilizar otra cosa que no sea agua, ¿sí? Algo que no sea agua. ¿Por qué el agua? Una de las cosas que vemos en el agua, o de las características que tiene el agua, es que el agua siempre busca el lugar más bajo. Siempre. Es una ley en el agua. Si hay una pequeña pendiente, bajará por esa pendiente y se irá hasta el lugar más bajo que haya. No le gustan los lugares elevados, ¿sí? El agua es incolora, es decir, que no tiene color. El agua es insabora, no tiene sabor. Y el agua es inodora, no tiene olor. ¿Qué nos significa en esto? Pureza, ¿sí? Sí, pureza. Pero más allá de la pureza es la nulificación. Nada. Cuando uno baja a la mikve, por eso dice Kefa, que no tiene que ver con pureza corporal, sino en cuanto a una, ¿cómo dice? A una conciencia limpia delante de Yahweh. Una respuesta de una conciencia limpia delante de Yahweh. Esto es, miren, como el agua tenemos que hacernos nada, dejar nuestro propio yo, dejar lo que soy para entrar en la mikve. ¿Sí? Este es el proceso de que nosotros recibimos ahí. Es no tener sabor, no tener color, no tener olor. Este es el proceso, porque muchos todavía queremos seguir haciendo lo que nos gusta a nosotros. En la mikve nosotros buscamos una transformación. Como dice, a él le conviene crecer y a mí menguar, también lo dice, ¿no? Este es el proceso que nosotros entonces debemos de conseguir en la mikve. No es todo, pero es parte de la autoanulación. Debemos entonces, como dice también Mashiach, dice,
el que no se niega a sí mismo y no toma su estaca o el palo de la cruz el enmaderamiento, ¿sí? El madero, no puede ser mi discípulo. Eso es negarse a uno mismo. En la Tevilá buscamos precisamente esto. Por eso decir que se tiene que ser con agua y nada más con agua. Ahora, necesitamos ver los conceptos de pureza e impureza. Cuando hablamos de impuro, no estamos hablando de pecado. Cuando uno peca o transgrede la Torá, aún puede permanecer limpio ritualmente. El pecado y la impureza no están relacionados. Otra cosa que debemos dejar al lado es que, como la traducción de algunos que tienen, se dice inmundicias. No es una buena traducción, porque se da a entender que es algo sucio, corrompido, algo indeseable. Eso es lo de inmundicias. Levítico 16:16, por favor. ¿Levítico? Sí. Vaikra 16:16. Y esta cita nos va a apoyar para lo que estoy diciendo. Miren, Vaikra 16:16. Si ya lo tienen, dice así: así purificará el Mishkan, el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Léalo bien. El cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En otras palabras, la Shekinah, la presencia divina, no deja a Am Israel, incluso estando ellos inmundos. Esto por eso no es pecado, no está relacionado por regla general a un estado de suciedad corporal. ¿Sí? Nos lo explica muy bien Rashi. Si alguien tiene el comentario de Rashi a este versículo precisamente, él lo explica con mayor detenimiento. Ok, entonces, como dijimos, el contexto no es higiene o impureza corporal, no es mancha, no es mugre, no está relacionado con el pecado y no es nada más alejado de la verdad. Ok, como les dije, que no está relacionado entonces incluso con el transgredir la Torah. Cuando uno de los talmidim, uno de los discípulos, transgrede cualquier precepto de la Torah, aún así puede estar limpio ritualmente. Es decir, que no necesitaría la mikve, no necesitaría sumergirse. Ahora entonces vamos a ver, tenemos que específicamente ver qué es la impureza. En hebreo es tumá. En hebreo se dice tumá, impureza. Y es traducido como inmundicia, impureza, etc. Pero el vocablo hebreo tumá no tiene, por así decirlo, un equivalente específico en español. Para poder entenderlo, lo vamos a decir como un vacío. Ya lo enseñaba una vez por aquí. La desconexión de la vida en cierto nivel. Por ejemplo, el nivel más grande de impurificación o de inmundicia, de tumá, ¿cuál es según la Torá? El Abia Bod Atumá, la fuente de las fuentes de la impureza, ¿cuál es?
según la Torah, ¿cuál es la fuente más grande de impureza? Tocar cadáver. La muerte. Específicamente la muerte. Entonces, cuando uno muere, ¿qué sucede? Se pierde la nefesh, el alma. Cuando sale la nefesh, queda un vacío, ¿sí? O una desconexión de la vida. La pura materia. Sí, exactamente. Esto es el máximo grado de impureza. Por eso, es decir, impureza ritual. Por eso he estado haciendo énfasis desde que comencé. Impureza ritual. Eso es tamé. Entrar en contacto con un cadáver o una persona muerta es el máximo grado de impureza ritual. Muy bien. Ok. Porque nuevamente digo que se pierde la nefesh. Ahora, otra cosa que da impureza, ¿cuál es? ¿Recuerdan algo más? Otra cosa que da impureza. La nida. La nidad, muy bien. Entonces, la nidad. Una persona me decía por ahí, dice, no era de la congregación ni nada, pero esta persona me decía, dice, la Torah es machista. Bueno, ella decía, la Biblia es machista, así con sus palabras. La Biblia es machista. Y maneja una palabra que quiere decir fobia a la menstruación. No me acuerdo cómo se dice esa palabra, pero manejaba mucho esta palabra. Entonces dice, ¿por qué cuando la mujer está en su periodo es inmunda? Porque así se traduce, ¿no? Porque ella lo ve en la traducción y lo malentiende diciendo que es inmunda, pero no se refiere a que sea sucia o que tenga algo malo. Es tumá, que esto es, como dijimos, dos cosas para entenderlo: vacío o de alguna manera desconexión con la vida. ¿Por qué? Bueno, vacío porque cada mes la mujer, esto lo aprendemos en la escuela a través de la ciencia, se desprende la semilla de la vida, llamado óvulo, ¿sí? Después de que pasa el tiempo de fertilidad, es desechado. Esto es el periodo. La semilla de la vida, que estaba destinada a dar vida, por supuesto, uniéndose con la semilla del varón, sale, es decir, hay un vacío y es desconexión con la vida, porque esta es vida, ¿sí? Acuérdense, ¿no? En Hebreos dice, porque Leví fue diezmado aún estando en los lomos o la parte procreativa de Abraham. ¿Cómo Leví? Si Leví es nieto, bisnieto. Por la cera. Y es identificado como Leví aún antes de concebirse. Por eso es desconexión de la vida. Ok. Y entonces, ¿por qué cuando una mujer también da a luz, cuando se habla de la parturienta, también está impura, está tamé? ¿Por qué? Pero insisto, no tiene que ver con suciedad, no tiene que ver con pecado, ni nada por el estilo. Tiene que ver entonces, la mujer tenía vida dentro de su vientre, ¿sí? Y es más, dice la Teilá, el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Y sabemos, entre los hebreos se dice, hay tres. Cuando se da una nueva vida, hay tres que participan: el Padre, la Madre y Hashem, ¿sí? Es así. Entonces, dentro del vientre de la madre hay kedushá y santidad, hay mucha vida, porque tiene dentro de ella que está viva, tiene dentro un ser vivo. Cuando sale,
entonces ella se encuentra impura, vacía. Se desconectó con la vida que llevaba dentro. Eso es tumá, eso es la impureza ritual. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué cuando nace niña es el doble de tiempo que está impura a cuando nace un niño? Por la cuestión del... Es lo mismo de desconexión y vaciedad, ¿sí? De vacío. Porque la niña también procrea. Porque la niña precisamente, ella también va a dar vida, aunque sea en estado de semilla, en estado de embrión inmaduro, pero aún así ella tiene toda la facultad de ella, ¿sí? Porque, ¿qué le dijo? Yo te llamaré Java, Eva. ¿Por qué? Porque tú eres la madre de todos los vivientes. ¿Sí? Está relacionado la mujer con la vida. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando una mujer tiene a una niña, tiene más vacío o se desconecta más con la vida que cuando nace un niño. Pero esto no es machismo, como le decía a esta persona. Le dije, no, esto no se trata de ser machismo. Hasta manejó misógino. No, nada más alejado de la verdad. Ajá. Como vimos entonces, la tumalidad es cuando una mujer da luz. La tumanidad, cuando una mujer está, según las palabras bíblicas, en la costumbre de las mujeres, se encuentra vacía. También, ¿qué otra cosa da? Impureza ritual. La emisión de flujo. ¿En caso de quién? Del hombre. Es decir, cuando un hombre eyacula, se impurifica a él e impurifica a la mujer. Menos tiempo, pero impurifica. Nuevamente el mismo aspecto. ¿Qué es esta impureza? Porque él, al eyacular, sale de él la será, la semilla de la vida. Entonces él está vacío, se desconectó de la vida. Hay una desconexión de la vida. Todo es lo mismo. Entonces, no es correcto totalmente traducirlo como impureza y menos como inmundicia, porque se malinterpreta. Llegan las personas, me han tocado muchas personas que creen que esto es suciedad o relacionado con el pecado. Entonces estamos viendo que no es así. Otra de las cosas que causa impureza ritual es lepra, el último punto que vamos a ver hoy. Sí, porque dice que tenía que andar por las calles y decía, inmundo soy. Ajá, tenía que anunciarle a todo mundo que estaba leproso, ¿verdad? Y inmundo soy. Se alejaba, estaba fuera del campamento. ¿Se acuerdan el episodio donde Miriam y Aarón hablan en contra de Moshe? La lashon hara. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Qué le pasa a Miriam? Queda leprosa como la nieve. Muy bien. Pero hay un versículo donde dice algo muy, pero muy interesante. Vamos ahí, creo que es Bamidbar 12. Números. Números 12. Me parece que es 12. Sí, sí es. 12:20 o 12. 10 y 11. Versículos 10 y 11. ¿De qué capítulo? 12. De el 12. ¿Sí? Dice así:
Voy a leer desde el Pasuk 10, versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que Miriam era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. 11. Y dijo Aarón a Moshe: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. 12. Vean con mucha atención este pasuk, dice: no sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su cuerpo o de su carne. ¿Vieron cómo la similitud a qué? A la muerte. Estando leprosa, clama Aarón y dice: que no sea como un muerto que sale del vientre. Por eso de aquí los sabios dijeron: el que tiene lepra es muerto en vida, está como muerto en vida. Desde este pasuk. Ahora, entonces, ¿qué le pasa a él? ¿En dónde está el vacío del que tiene lepra? ¿Dónde está el vacío? ¿Dónde está la desconexión con la vida? Ya lo vimos en el pasuk. Dice que si alguna persona está leprosa, es equivalente a ser a uno que nace muerto desde el vientre. ¿Sí? Se aparta de la desconexión de la vida, se apartaba totalmente de la comunidad, quedaba afuera, solo. ¿Sí? Y tenía que incluso estar proclamando su cercanía para que nadie lo topara, que nadie se acercara a él. Por eso es la muerte en vida, la desconexión que existe con él. Muy bien. Ahora entonces vamos al siguiente concepto: la tahara, la pureza. Si la impureza es un vacío o una desconexión con la vida, ¿qué es la pureza? Lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Estar lleno. Estar lleno, muy bien. ¿Y qué más? Una conexión con la vida, es decir, nuevos lazos con la vida. Y vamos a ver esto. Ahora, bueno, y podemos decir nosotros, ¿de qué manera? ¿Cómo se hace la conexión con la vida? Vamos a Irmiyá Nabí, Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. No, espérenme. Sí, 2.13, perdón. Irmiyá 2.13, el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Entonces vamos a necesitar que nuestro hermano Jacob Ochoa, en un momento más vamos a necesitar que nos apoye. ¿Sí? Vamos al pasuk. ¿Qué dice? Dice: porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos me han abandonado, fuente de agua viva, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Hashem está reclamando a través del profeta al pueblo por haber cometido dos pecados. El primero, 13. 13. Capítulo 2, versículo 13. 11, 12, 13. Es que se confunde. Perdón. 13. Y dice: porque mi pueblo ha cometido dos grandes males. Ellos me han abandonado la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua.
Aquí se está declarando a Hashem como yo soy su mikve y me han dejado. ¿Sí? Aguas vivas, su cisterna de aguas vivas, digo, su fuente de aguas vivas. Una mikve natural. ¿Quién más podría ser vida sino Hashem mismo? ¿Sí? Ahora, Hechos 3:15. Y también 17:25. Maaseh Shlichim o Hechos de los Emisarios, capítulo 3, versículo 15. No, ese no nos vamos a saltar. Vamos a ir mejor al 17:25. 17:25 de Hechos, Maaseh Shlichim 17:25, en la cual vamos a ver un poquito más acerca de esto. Habla de Hashem y dice: ni he servido por manos humanas, como si él le faltara algo. No, está diciendo aquí que no necesita de nuestro servicio. ¿Quién necesita? Es el hombre el que necesita de Hashem. Hashem no necesita nada del ser humano. Como si le faltara algo, dice. Pues él mismo da vida y aliento a todos. Él es la fuente de la vida, el principio de todo. Con él, es más, si no existiera nada de lo que existe, ni aún así le afectaría a él. Está más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Esto es para hacer énfasis en que, por eso dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo que soy su mikve, me han dejado. ¿Dónde se puede encontrar la conexión con la vida? En la mikve. Cuando nosotros estamos vacíos o desconectados con la vida, acudimos a la mikve, que es un símbolo de estar con Hashem, que es la fuente de toda vida. Y no nada más eso. Miren, aquí no tenemos, nadie trae un Tanaj totalmente en hebreo. Creo que el Roy tiene tiene el Tanaj en hebreo, ¿no? No, pero totalmente en hebreo. Totalmente en hebreo. Está allá. Para que, bueno, ahorita. ¿Por qué? La palabra mikve, que ya les he dicho, también significa esperanza. Esto miren en Jeremías 14:8. Jeremías 14:8. En hebreo dice Mikve Israel Moshio. Mikve Israel Moshio. La primera parte del pasuk. Jeremías 14:8. ¿Ya lo tienen? Voy a esperar a que lo encuentren. Y para eso necesitamos mucho el estudio del texto original, totalmente en hebreo, porque hay cosas que no las vemos desde la traducción, no se pueden ver desde la traducción, tenemos que verlo desde su fuente original, es decir, del hebreo, la Lashon HaKodesh. ¿Sí? Ya lo tienen, síganme con la vista. Dice: oh Yahweh, esperanza de Israel. La palabra traducida aquí como esperanza es mikve, su salvador en tiempos de aflicción, porque te pones como forastero en la tierra, como viajero que se retira para pasar la noche. Podemos traducirlo de alguna manera así: oh Yahweh, mikve de Israel. ¿Sí? Así dice. Por eso yo les digo, en hebreo dice mikve Israel Moshio. Ya, Moshio es su salvador, pero esperanza de Israel es Mikve Israel. Y esto lo podemos ver desde un Tanaj. ¿Cómo se escribe Mikve? Ahora sí, por favor, mi hermano Jacob, ¿sí? Jacob Ochoa.
Vamos a hacer un poquito de Caligrafía. el pizarrón. Se me fue la palabra. El pizarrón, por favor. ¿Y con qué marca? Ahorita es poquito, es muy poquito. Nada más es ver cómo se escribe y ver un mensaje precioso también aquí, que insisto, solamente se puede ver en hebreo. Solamente en hebreo. Muy bien, haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Y luego nos vamos a meter, no nos va a alcanzar el tiempo esta ocasión. Aquí lo tenemos. Muy bien, vamos a escribir ¿conoce el alfabeto hebreo? Ajá, Mem, sí. Luego una Kof. Ajá. La Ba. Y la Hei. Muy bien. Ok, así se escribe Mikve. Muy bien. Ahora, necesitamos de los que sabemos un poquito de hebreo. Acuérdense que el hebreo, cada letra tiene no solo una letra, sino un número. Muy bien. Y con eso se saca lo que conocemos como, la gematría. Pero bueno, eso es lo que... Muy bien. ¿Cuánto vale la mem? ¿Mandé? Tomeot. Muy bien. 40. ¿Cuánto vale la kof? ¿Dónde estamos desde que estudian hebreo? ¿No me has dado clase? No, 100. A ver, vayan haciendo sus notitas por ahí también. Vamos a aprendernos todo el alfabeto. Es básico. Entonces, así tienen que ir. Así sería bueno que lo tuvieran. Porque también hay un significado pictórico, un significado en cada letra, ¿no? Todavía es hermoso, la verdad, la Torah cada vez que uno muestra es... Muy bien. Entonces la Pap, ¿cuánto vale? 6, Tomeot, muy bien. 6. ¿Y la Kei? 5. Tomeot. Y vamos a hacer la suma. 151. Muy bien. Entonces tenemos que la palabra mikve vale 151. Muy bien. Ahora, Hermano, ¿cuánto dijo que valía ¿la kof? La kof. Kof, 100. 100. ¿Sí? Ahora vamos a escribir lo que dice en Shemot 3:14. Dice, Eye Asher Eye. Ajá. ¿Qué fue? Escriba Eye. Es Aleph. Shemot 3:14. Éxodo 3:14. Aleph. Hei. Hei. Es la 5. Yud. ¿No es Yud? Y por último una G. Sí, otra vez, otra G. Eye. Ajá, así se escribe Eye. O traducido como yo soy. Lo traducen como yo soy, pero bueno, no es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, Eye. Y aquí vamos a hacer algo muy interesante. Cada una de estas, que las tenemos, se escribe. Miren, Aleph se escribe con
Aleph, Lamed, P. ¿Sí? Es Aleph, Lamed, P. Así se escribe Aleph. Voy a hacerlo aquí. Entonces, Aleph, primeramente es, como les dije, pero bueno, no conozco. Aleph, Lamed y la P. ¿Ok? Aquí, este vale 1, este vale 30, ajá, y la P, 80. 80, 30, 1. Y aquí van a poner, ¿cuánto vale? Ajá. Ahora, la G se escribe así, nuevamente. La G, ¿sí? Y aquí es 5 y 5. Ajá. Luego, ¿yo? 10. Ajá. Es la Yod, Bab y Dalet. Ok. Nuevamente hay otra Hey y otra vez Hey. Hey. Entonces, sumando esto quedaría lo siguiente. 5, 5, 4, 6, 10, 5, 5, 80, 30, 1. Lo sumamos. A través de la geometría nos da Mikve y el nombre Ye o yo soy nos da el mismo resultado, 151 y 151. Por eso es que, como hemos visto, en la Mikve es Hashem, como dice Jeremías 2:13, me han dejado a mí fuente de aguas vivas y se han cavado para sí cisternas que no retienen, cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, por eso es que nos debemos nulificar como el agua, porque toda. Aquí todavía le iba a atender a nuestro hermano para que pueda volver a ese lugar, tomar sus notas si es que lo estoy tomando. Muy bien, entonces, ¿qué les decía aquí? Tienen el mismo valor, porque como lo vimos tal cual en las citas, por eso es nuestra esperanza, o la mikve, en la que nos purificamos, es Hashem mismo. Por eso dice en Hebreos, como comenzamos, no dejen a un lado los fundamentos de la enseñanza. Eso es fundamental. Como digo, la mikve, o sumergirnos en la mikve, esto es la tevila, debemos hacerlo continuamente. Mateo 3:11. Matitía 3:11. Es algo aquí que por eso necesitamos una versión hebrea. O leerla desde el hebreo. Matitía 3:11 dice, ¿me siguen con la vista, por favor? ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Dice, en verdad que yo les sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias, y él sumergirá en Ruach Kodesh y fuego. La versión común dice eso, es decir, yo lo sumerjo
para arrepentimiento. Sí, creo que lo tienen ahí, ¿no? La 60 dice, lo sumerjo para arrepentimiento. Y por eso dicen, hay muchos tipos de tevilot. Unos dicen que es para consagración, otro para arrepentimiento, otro para purificación, otro más perdón de pecados, así también dicen. Y hay otro, porque he escuchado hasta 5 tipos. Los espirituales, en Ruach Kodesh. Eso. Y también dicen en fuego, esos son. Según ellos. Pero en hebreo dice, en verdad, he aquí que yo los sumerjo a ustedes en los días de Teshuvah. Pero viene otro más fuerte que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto lo dice el hebreo del Shem Tov. Este es el que tenemos en hebreo. Y dice cosa diferente: no lo sumerjo para arrepentimiento, sino lo sumerjo en los días del arrepentimiento. ¿Cuáles son los días del arrepentimiento? Los días de Teshuvah. ¿Cuándo son? ¿Dónde? Lo que estamos comenzando. Acuérdense que veíamos de Elul, que tenía 4 yod al final de cada letra, que era 40 porque eran los días de Teshuvah, los 40 días de Teshuvah, los 40 días de arrepentimiento. No es que Yohanan lo sumergiera para arrepentirse o como arrepentimiento, sino lo sumergía en los días del arrepentimiento. Cosa muy, pero muy diferente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El pueblo de Israel se sigue sumergiendo para estar preparados para Teruah y para Kippur. Yom Kippur y Yom Teruah. Hay algo que ¿sí? comentaste en la clase del domingo pasado. En este caso, haciendo un poquito, trayendo algo de esa enseñanza, ¿cómo vamos a llegar ante el Padre, ante su presencia? ¿Puros, limpios o impuros y sucios? Después de estar viendo todo esto, sumergirnos ante su presencia, es limpiarnos simbólicamente. Cuando hablamos de esto, es un simbolismo. Al hablar de espiritualidad también es un simbolismo. En este caso, sumergirnos en la mikveh es un simbolismo de limpieza, es prepararnos para estar ante su presencia. Porque volvemos a repetirlo, quiero entenderlo de esta manera. Si yo voy ante una autoridad de un cierto nivel, pues voy bañado, arreglado, ¿no? Porque dicen como ven te trato, aquí en la tierra. Pero el Padre, si me ve sucio, es decir, pecador, sin arrepentimiento, sin esta Teshuvah, pues me va a tratar como eso, como un pecador, sin arrepentimiento y sucio, que ni merezco siquiera acercarme a Él. Así es como pudiera decirse que lo veo. Sí, está muy bien. Mi hermano, es como sumergirnos en su palabra, porque es agua, como se dice, agua. Está conectado y eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Sí, exactamente. Para que uno lo mejor que se pueda, ¿no? Delante de Él. Sí, vamos a seguir en esto porque no es todo. Esto es realmente, solamente nos enfocamos en que es una mikveh y luego que es la pureza e impureza. Y luego lo pusimos como es Hashem mismo es nuestra mikveh y lo comprobamos con una cita y aparte con la gematría. Necesitamos ver mucho más de esto. Específicamente, algunos llegan a decir que son entre los 10 días. Es donde más se necesita. Y ustedes acuérdense, también para Pesaj hay una tefilá, se sumerge. Con el mismo propósito de preparación, para estar limpios ritualmente. Y vamos a ver un poquito más acerca de esa limpieza. Ahora sí, vamos a ver para qué y cómo hacerlo.
creo que eso es lo que estaríamos viendo la próxima semana. Si les da Hashem, si Hashem nos permite, vamos a estar viendo esto. Entonces, como datos finales.